Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a esta sesión informativa sobre el máster online en nueva fotografía documental. Hoy con nosotros vamos a tener al director del máster y director del área fotográfica de la BASAT, que es Tony Amengual, fotógrafo. Y nada, antes de empezar, deciros que al final de la sesión dejaremos unos minutos para que podáis consultar cualquier duda que tengáis directamente a Tony, pues por ejemplo, en cuanto a vuestro perfil, si creéis que es un máster que os puede encajar o no, pues cualquier duda que tengáis una vez Tony finalice de explicar pues cuáles son los objetivos de este máster, qué es lo que vais a poder aprender, ver pues con qué profesionales, profesores y profesoras vais a aprender, pues que podáis exponer cualquier duda que tengáis directamente a Tony, ¿vale? Al director. Lo podéis hacer a través del chat, ¿vale? O a través también pues de la cámara y el micro que os podréis conectar una vez que finalice la sesión. Antes de empezar, para aquellas personas que aún no conozcáis la BASAT, muy brevemente, ¿quiénes somos? La BASAT somos una escuela online especializada en diseño, fotografía y creatividad. Vais a ir viendo algunos proyectos, ¿vale? Del máster online en nueva fotografía documental que han hecho pues, algunos de los alumnas y alumnos de la BASAT. Muy brevemente, en 4 conceptos, ¿cómo definimos la BASAT? El primero es la profesionalidad. ¿Por qué? Pues porque todos nuestros profesores y profesoras, como por ejemplo es Tony, son profesionales en activo. ¿Qué quiere decir? Pues que vais a aprender de profesionales pues que están en contacto directo con la profesión. ¿Qué más? El segundo concepto que define muy bien a la BASAT es la práctica. ¿Por qué? Porque todos los proyectos que vais a realizar en el máster son proyectos prácticos, proyectos que pueden formar parte de vuestro portfolio profesional una vez finalicéis el máster. Y qué mejor manera pues que acabar el máster pues, con un portfolio profesional para entrar al mundo laboral. El tercer concepto que define muy bien a la BASAT es la proximidad. ¿Por qué? Pues porque al final entendemos que el online puede generar un poco esta barrera de la distancia y lo que intentamos es ser lo más cercanos posible con todos vosotras y vosotros. ¿Cómo? Pues desde la parte de coordinación académica, que son pues, las personas que os atienden pues, una vez ya estáis matriculados en el máster, si tenéis cualquier duda sobre el campus, sobre una entrega, lo que sea, cualquier problema, pues que podáis acudir pues, a Ana, a Mar, a María, a Mireia, a Rosana, a cualquiera de ellas, o la parte, por ejemplo, de asesoramiento de admisiones, que son las personas que os dan la información pues antes de tomar la decisión de hacer o no el máster, pues desde pues, Luisa, Nuria, Joana, Liz, bueno, todo el equipo que conforma el equipo de asesoramiento de admisiones o el equipo, por ejemplo, de marketing, comunicación, secretaría académica o administración. Y ya para finalizar, deciros que además la BASAT es más que una escuela y por eso arrancamos con proyectos nuevos como por ejemplo Vidas Creativas, que Vidas Creativas es una serie de encuentros con profesionales de las industrias creativas que os van a fortalecer seguramente pues, en vuestras trayectorias profesionales. Os invitamos a ver los episodios que tenemos colgados en nuestro canal de YouTube y a que disfrutéis de estas charlas que seguro que os aportarán muchísimo. Y ya para finalizar, deciros que la convocatoria de este máster empieza en noviembre del 2022, o sea, empieza de aquí nada, muy poquito, y que si aún tenéis dudas y queréis resolver cualquier duda que tengáis, podéis ver nuestra web, labasat.com, o consultar las dudas a info@labasat.com, contactar también con vuestra asesora o asesor si ya habéis pedido información, o llamarnos por teléfono, que también nos encanta. Y nada, ahora sí, os voy a presentar a Tony Amengual, que es director de este máster y director del área de fotografía de la BASAT, y deciros que al final de la sesión dejaremos unos minutitos para que resolváis cualquier duda que tengáis. Ahora sí, os dejo en manos de Tony para que Tony os pueda explicar esos objetivos. Tony, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. O buenos días, depende de donde estemos. Muy bien. Exacto. Vale, mira, tengo aquí la presentación, Tony, ¿vale? Te la dejo y nada, al final de la sesión preguntamos dudas. Vale, genial. Vale. Pues antes de compartir, tengo aquí también. Espera, no, Ay, todavía no. perdón. Sí, no.
Nada, antes de compartir, nada, saludar a todo el mundo, decir que, bueno, lo que ha dicho Gemma, voy a poner vista de galería por si os apetece poner vuestras cámaras en marcha y vernos, pero eso, voy a hacer una presentación un poco de los puntos más importantes de los que trata este máster, ¿no? Y un poco cómo está trazado el mapa, el plan de trabajo y que es fruto, bueno, pues de mi experiencia como fotógrafo profesional de casi 20 años ya y como docente pues también unos 15 años en docencia, ¿no? O sea que con toda esa información se ha pensado, se ha montado este máster para gente que desde el nuevo documental, y también hablaremos un poco de ese nuevo documental, pues quiera dedicarse profesionalmente o no, o aquí las herramientas sencillamente para poder desarrollar trabajos y moverse en este campo. ¿Vale? Entonces, ahora sí, le doy a compartir y vamos allá. Sesión informativa. Vamos a ver cuáles son los puntos que vamos a tocar. Durará más o menos unos 45 o 50 minutos. Podéis interrumpirme, por favor, en cualquier momento si os surgen dudas, no tengáis ningún problema. Y si no, al final, pues lo que decía Gemma, ya sea vía chat o vía cámara y micro, me preguntáis todo lo que no haya quedado claro o aportáis todo lo que queráis, ¿vale? Los puntos que vamos a tratar hoy son eso, qué te puede aportar este máster, cuáles son los objetivos de un máster, cuál es el proceso de trabajo, ¿no? De un máster online y al final, bueno, pues de un proceso creativo online que a fin de cuentas es el que usamos, al menos en fotografía a día de hoy, trabajamos de esa manera, ¿no? Mandando archivos, mandando mails, haciendo feedback, intercambiando a través de WeTransfer o lo que sea, pues nos pasamos mucho material digital y hoy tenemos esa suerte, ¿no? Que es muy fácil adaptar el proceso de trabajo profesional fotográfico a un proceso online. ¿Cuál es el perfil del alumnado? ¿No? ¿Qué tipo de gente se apunta a este máster o se espera que llegue a este máster para saber quién os podéis encontrar en el aula? ¿No? ¿Cuál es el programa del máster? Lo que os decía, cómo está estructurado, qué formato tiene, cuál es el plan pedagógico, pues, fruto de eso, de esa experiencia tanto profesional como pedagógica por mi parte y la de todo el profesorado que forma parte del máster. Cómo está estructurado luego en asignaturas y luego veremos algunos proyectos de alumnado de años previos para que veáis un poco, bueno, pues el tipo de trabajo que puede salir, aunque por suerte la creatividad siempre es lo que a mí me gusta es que la fotografía me sorprenda y que los trabajos fotográficos me sorprendan, con lo cual son solo ejemplos y referencias, pero pueden pasar cosas completamente diferentes. Pues vayamos allá. ¿Qué te puede aportar este máster? He visto las mejores mentes de mi generación, ¿no? Ese es un tributo a Allen Ginsberg, que tiene un poema que empieza así, ¿no? En su caso era Destruidas por la codicia, pero en mi caso he visto las mejores mentes de mi generación y las he querido poner en un máster al servicio de la gente que quiere aprender o que le interese seguir un poco hacia donde hemos ido derivando la gente que nos dedicamos a esto. Lo que decía Gemma es gente que es profesional en activo de la fotografía documental contemporánea y son referencia a lo que están haciendo y lo que llevan años haciendo dentro del sector a nivel español seguro y internacional también. El presente es online y aquí además somos online, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Es el entorno de trabajo. La Basat nació previa al COVID, con lo cual no tuvimos que hacer ningún malabar para adaptarnos al online, porque directamente nació online. Tenemos toda esta plataforma desde un buen principio que funciona de forma maravillosa. No hacemos experimentos híbridos, ni hay gente en una sala, hay gente viendo tal, sino que todo el mundo está en formato online a través de pantalla, pero tampoco no, y que quede muy claro esto, no es un formato empaquetado, ¿no? No es que grabemos unos vídeos y luego tú te los ves y haces tus cosas, no, no. Aquí la parte online, pues como está pasando ahora, ¿no? Que cada cual está a través de su pantalla, pero estamos al mismo tiempo, no en el mismo espacio, porque lo bueno es eso del online, pero sí en el tiempo coincidimos, ¿no? Y eso hace que la dinámica sea muy similar a lo que sería una clase presencial, porque al no ser vídeos, al ser personas las que hablamos, interactuamos a través de la pantalla, se genera
pues a nivel de aprendizaje una mayor implicación y un mayor aprendizaje, ¿no? Y eso yo lo tengo más que comprobado. Incluso las dinámicas de clase de un presencial también se generan, la gente acaba, bueno, los grupos acaban súper cohesionados, la gente, grandes amistades y gente que luego se acaba encontrando en la vida física, por decirlo en estos términos, porque esto me parece tan real como lo físico, pues entonces eso, que tenemos esta forma de trabajo. También decir que tenemos todo lo bueno del online también, que es que las clases, igual que ahora mismo está pasando, quedan grabadas y se pueden ver. Si alguien un día no puede asistir a la clase, no pasa nada, que todos tenemos compromisos profesionales, todos tenemos agendas ocupadas, pues se puede ver luego en vídeo, en diferido, pero eso sí, que no sea una dinámica habitual. Es importante asistir presencialmente a clases, es importante que podamos intercambiar en directo, de persona a persona, nuestros conocimientos, nuestras opiniones y aprender de todo el mundo que está en el aula, ¿no? Entonces, participar es importante, no es solo ver unos vídeos y entregar unos PDFs, sino que haya una participación activa. Ahora, si algún día, alguna vez, por lo que sea, no puedo asistir a clase, no pasa nada, me puedo ver los vídeos, pero sí llevar un ritmo semanal de trabajo. El ecosistema que le llamo yo, es un DF que tengo en formación como biólogo, pero el ecosistema lo que significa es que vamos a pasar a formar parte de un grupo de personas con la misma pasión e inquietud por lo mismo, ¿no? Y de todos los lugares del mundo. Eso me parece muy interesante porque el trabajo fotográfico, y supongo que quien está aquí ya tiene alguna experiencia o tenéis nociones o conocimientos sobre lo que se supone trabajar como fotógrafo, es un trabajo bastante solitario, ¿no? A la hora de desarrollar un proyecto, a la hora de trabajar, hay un punto de soledad, de estar contigo mismo, de pensar, de salir a hacer fotos y entrar eso, ensimismarse, ¿no? De alguna manera. Pero por otra parte, yo siempre he agradecido haber formado parte o tener un grupo de gente, de colegas, que puedo compartir mi ensimismamiento y pedirles opinión y ver cómo evolucionan estas otras personas e irnos retroalimentando. Y para mí eso es muy importante y para mí lo que pasa en todos los másteres de la BASAT y dentro del aula es eso, es que se da un intercambio y un enriquecimiento de todo un grupo de personas que generan ese ecosistema que digo yo, porque pasan muchas cosas y se activa, estar cerca de gente que le apasiona lo mismo que a ti, te acaba activando lo que a ti te apasiona. Y luego, muy importante, una cosa que yo siempre defiendo, y es que cualquier plan pedagógico que yo pueda articular o pueda armar, siempre tiene que tener no solo fotografía, que tiene mucha fotografía, pero también cómo aprender a generar una carrera profesional, ¿no? Cómo hacer que el trabajo se mueva, se vea y nos permita monetizarlo en mayor o menor medida, pero tener herramientas para poder convertir, o sea, hacer de la fotografía nuestro trabajo. Todo esto lo explico porque y me sigo hablando con gente de otras escuelas que ha salido, que tal y cual, y les pasa un poco lo mismo que me pasó a mí hace, pues eso, 20 y pico de años, cuando salí de estudiar fotografía, que sabía muchísimo de historia de la fotografía, sabía muchísimo de revelado de todo tipo, de temperaturas, de carretes, de positivados, de laboratorios, de papeles, pero no sabía hacer un presupuesto. Nunca nadie me explicó cómo manejar dinero, o sea, qué relación había entre el dinero y la fotografía, ¿no? Y creo que eso no puede pasarse. En cualquier estudio creativo a día de hoy tiene que haber un conocimiento en torno a eso, ¿vale? No vamos a explicar, porque ya no estamos hablando de gente con esas necesidades, de saber qué es un presupuesto o qué es una factura o cómo se genera todo eso, no estamos ahí, pero sí herramientas para saber movilizar nuestro trabajo a nivel profesional, dónde moverlo, qué plataformas utilizar, cómo generarse una página web, qué festivales nos podemos mover, cómo qué publicaciones hay, cómo contactar con esas publicaciones, cómo acercarnos a lugares o a personas que pueden hacer que mi trabajo, pues eso, pase a ser un trabajo profesional y no se quede siendo un grupo de fotos maravillosas dentro de una carpeta en un ordenador que veo yo de vez en cuando y a veces con mis colegas. Y por suerte en el siglo XXI tenemos muchas herramientas para poner todo esto en marcha. ¿Cuáles son los objetivos del máster? Primero de todo es conocer el lenguaje fotográfico contemporáneo
importante, ¿no? Es saber qué, cómo, quién está creando fotografía documental contemporánea. Como yo entiendo la fotografía y cómo está armado el máster, es que la fotografía es un lenguaje vivo, como cualquier lenguaje, ¿vale? No es exclusivo la fotografía, pero si tenemos la fotografía como lenguaje, tiene una parte viva que va evolucionando. La fotografía del siglo XIX es una, la del siglo XX es otra, la de mediados es otra, la de finales es otra, y la del siglo XXI es otro lenguaje, ¿no? Que sencillamente vamos conociendo y vamos incorporando nuevas formas, nos vamos adaptando al tiempo. Y eso es lo contemporáneo. Por eso la importancia de tener profesorado que está en activo a día de hoy. Expresar ideas en imágenes, ¿no? La imagen como un soporte de un concepto. Aquí entramos en la contemporaneidad, ¿no? Y probablemente mucha gente que estéis aquí o gente que empezará el máster, sabemos hacer fotos, conocemos, eso es importante, luego hablaremos de los requisitos o del perfil para participar, ¿no? Sabemos utilizar la máquina, sabemos parámetros y sabemos composición para hacer fotos una a una y que sean fotos visualmente atractivas. Ok, eso es un punto de partida. A partir de aquí vamos a llevarlo más allá y es esa idea de ser capaces de expresar ideas con nuestras imágenes, expresar sentimientos, expresar otras cosas, no solo lo visual por lo visual, porque eso se supone que ya lo tenemos, ya lo sabemos hacerlo. Contar historias con imágenes. Una vez me doy cuenta que las imágenes una a una pues son pequeñas ideas, ¿no? Pues como podrían ser palabras, si nos fijásemos en su origen, generar una narrativa visual, sumar imágenes para explicar historias. Y ahí empezamos a complejizar el trabajo, a generar cuerpos de trabajo que me permiten abordar temas complejos, ¿no? Que cosas más allá de una sola fotografía. Adquirir un lenguaje visual propio. Este es un objetivo bastante ambicioso, tal vez para el tiempo que transcurre el máster, que son aproximadamente 10 meses, pero bueno, es un aspiracional para o dentro del máster o en un futuro, pero tener en cuenta esa idea de adquirir un lenguaje visual propio, ¿no? Educar la mirada y encontrar una forma propia de expresión visual. La fotografía documental contemporánea pasa mucho por aquí, ¿no? De encontrar una forma propia de hablar o de expresar a través de las imágenes. Y luego, y esto está vinculado con el programa a nivel el último módulo del máster, es desarrollar un proyecto fotográfico propio, ¿no? O sea, tener un cuerpo de trabajo personal y sólido. ¿Por qué esta idea? ¿No? Yo siempre digo que cualquier trabajo que yo haga, incluso a día de hoy, después de más de esos 20 años, es un pasaporte para el siguiente escalón, para el siguiente nivel, para el siguiente acceso a donde sea. ¿No? ¿Por qué? Y también lo digo, tengo muchos títulos, he tenido la suerte de poder estudiar muchas cosas y de que me gustase estudiar, pero para trabajar como fotógrafo nunca nadie me pidió un título, siempre me piden un portafolio. Entonces eso es importante para mí. Si la idea de todo esto es que la gente que salga de aquí y quiera pueda insertarse en un mundo laboral, entonces lo que se os va a pedir, aparte del título que se os dará de la PASAT y en toda, bueno, pues todo oficialmente, todo lo que comporta, pero tener un portafolio que cuando alguien nos pregunte, bueno, ¿y qué sabes hacer? O sea, lo puedo mostrar en imágenes. ¿Vale? Nuestro trabajo siempre pasa por ahí. En una selección de fotografías yo puedo enseñar cuáles son mis capacidades fotográficas. Hablaremos también de eso a la hora de los requisitos de acceso, ¿vale? Y por último, gestionar promoción y, una vez más, monetización de proyectos, ¿no? Saberme organizar, saber gestionarme a nivel profesional y saber desarrollar trabajos incluso cuando nadie me los está pidiendo, ¿no? A veces nuestro trabajo pasa por eso, saber inventarme el trabajo que nadie me pide y luego hacer que eso sea de interés y que me lo acaben pidiendo, ¿vale? Entonces, saber gestionar esa parte, saber estructurar esa forma de trabajar. Vale, ¿cuál es el proceso de trabajo en el aula? Y para mí el esquema que os presento ahora es el proceso de trabajo de una fase creativa dentro de un proyecto fotográfico o a día de hoy, como yo lo articulo. Primero de todo, pasa por ver. Hay que ver mucho, ¿vale? Y quien dice ver, dice leer, dice mirar atentamente, dice estudiar visualmente referencias, cosas que a mí
me entre por los ojos, porque al final nuestro trabajo es eso, acabar entrando por los ojos. Pues primero analizo lo que a mí me entra por los ojos, después lo que hago con todo eso es pensar, crear toda esa serie de conexiones neuronales que con todo lo visto me permitan generar nuevas relaciones, ¿no? O qué quiero hacer, cómo quiero fotografiarlo, qué es lo que yo voy a poder explicar, expresar. Y una vez hecho este ejercicio, entonces sí entro a disparar, ¿vale? Ahí así toco la cámara. Daos cuenta que no empieza de forma directa, impulsiva, a hacer fotos y luego a ver lo que pasa, ¿no? Que esa es una fase para mí inicial en el desarrollo de alguien que trabaja en fotografía, que es voy a hacer fotos porque quiero ser fotógrafo o porque me encanta la fotografía y luego voy a ver lo que pasa. Eso es lo que yo llamo en fotografía la fase de enamoramiento, ¿no? Cuando tú te enamoras de la cámara, del artilugio y hacer fotos te parece maravilloso y todo lo que sale en la fotografía, o sea, todo lo que está una vez fotografiado te parece genial, pues ahora ya aquí estamos en otro lugar, ¿no? Ya esa fase ya, bueno, hemos disparado de forma compulsiva y ya estamos en un lugar donde antes de empezar a disparar vamos a ver y vamos a pensar para ver qué podemos aportar fotográficamente. Una vez disparado, luego ya sí editamos, buscamos qué es lo que más nos convence, ¿no? Qué imágenes son las que se acercan más a lo que habíamos pensado o están más próximas a lo que queremos explicar, expresar, para luego empaquetar. Esto que veis aquí es una sámara, es un tipo de semilla que está, bueno, una semilla siempre está conformada por dos partes, otra vez aquí el teje biológico, pero una parte es, bueno, lo de abajo es como una cabecita, un núcleo donde está contenido el material genético perfectamente compactado y lo otro es una vela que con el viento va a permitir desplazarse del árbol que la ha producido para acabar en otro lugar. Y ese material que está súper concentrado, si cae en una tierra abonada, va a acabar convirtiéndose en otro árbol, ¿no? Entonces, para mí los proyectos fotográficos se explican muy bien con esta metáfora, en el sentido de que las fotografías son ese material condensado, ¿no? Ese material que está completamente comprimido y hay que darles una forma. No son solo fotografías, sino hay que construir de alguna manera esa vela para que pueda desplazarse en el tiempo y pueda llegar a otras cabezas y a otra gente que quiera ver ese material. Y eso pasa por hacer un libro, hacer una página web, un perfil de Instagram, o sea, darle un envoltorio, empaquetar al trabajo fotográfico que me permita moverlo, ¿no? Y luego está compartir. Una vez yo he hecho todo esto, tengo que compartir, dar a conocer. Y una vez más, vuelvo a hablar de eso, ¿no? Si yo tengo unas fotos maravillosas, pero son solo imágenes dentro de una carpeta en mi ordenador, no tiene mucho sentido o no tiene mucha repercusión. Entonces, también aprender cómo compartir, cómo hacer ver y daros cuenta que luego aquí hay un truco que es que una vez compartido vuelve a atravesar el ojo, el mío y el de otra gente y vuelvo a entrar otra vez a dar una vuelta a este circuito, ¿no? Entonces, cada vez que armas un proyecto fotográfico estás como girando dentro de esta rueda, ¿no? Y saber en qué momento estás para pasar a la siguiente fase del proyecto. Bien, vayamos hasta aquí todo bien. ¿Dudas, preguntas? Sí, todo bien. Ok, genial. Si alguien tiene que aportar algo también, lo que he dicho, a través del chat o conectándoos, ningún problema. Pues va, perfil de alumnado, más o menos que nos encontraremos en el aula, aunque todo está sujeto todo es posible, ¿no? Profesionales de la imagen, ¿no? Gente que ya trabaja en fotografía, en diseño, publicidad y que quieran entrar en este sector, en este mundo de la fotografía creativa, ¿no? Del nuevo documental. Que lo de nuevo documental, desde mi punto de vista, el documental es, de alguna manera, como yo lo veo, es la fotografía que nos ayuda a entender el mundo en el que vivimos, o para mí eso es lo documental. Y luego lo de nuevo es porque, bueno, lo que os decía de la evolución de la fotografía como lenguaje, es que de alguna manera la creatividad se ha hibridado, ¿no? Mucha parte de artística o autorial se ha hibridado con esos esquemas de entender el mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces, ahí está la nueva fotografía documental. Entonces,
pues gente que tenga conocimientos fotográficos, pero interese profundizar en este sector específico, ¿no? Fotoperiodistas que quieran explorar nuevas herramientas, ¿no? Para mí el documental es una evolución del fotoperiodismo y el nuevo documental es una evolución de ese documental que venía del fotoperiodismo. Entonces, hay bastantes casos de exalumnado, ¿no? Gente que ha pasado por el aula, que son gente que trabaja como fotoperiodistas en prensa o en editorial y bueno, sienten curiosidad por adquirir nuevas herramientas que les permita evolucionar, ¿no? Porque al final también el fotoperiodismo, cuando trabajas en una redacción o en lugares así, puede convertirse en bastante monótono porque acaban siendo siempre cubrir el mismo tipo de eventos con el mismo tipo de imagen, ¿no? Artistas que busquen expresarse por medio de la fotografía directa, que os decía, ¿no? Como tenemos esa parte del fotoperiodismo, del documental, hibridada con la parte del arte, pues gente que a lo mejor tenga una formación en arte o una experiencia en arte y busque pues, hacer de la fotografía directa, ¿no? una forma de expresión más. O personas con formación no visual de base, pero con un alto conocimiento por la fotografía. ¿Qué significa esto? Que sea gente que, bueno, pues que ha estudiado Derecho, yo mismo he estudiado Biología, que a priori no tiene mucho que ver con lo visual, aunque sí que hay mucho de visual en lo biológico, o que haya estudiado cualquier otra cosa, cualquier otro tipo de estudios, pero que haya desarrollado un conocimiento que le permita aprovechar este máster, ¿no? Y todo eso, si no me equivoco, bien, exacto. Aquí vienen los requisitos, cómo se demuestra, ¿no? O cómo para todo el mundo, ¿no? Ya os digo, no se os van a pedir títulos, se os va a pedir que demostréis vuestra capacidad fotográfica. Un nivel de fotografía medio alto demostrable por portafolio. ¿Qué es un portafolio? Lo que os decía antes, lo que a mí me han pedido siempre a la hora de trabajar es un conjunto de 15, 25, 30 imágenes como mucho sobre un tema en concreto, a ser posible, que demuestren vuestra capacidad fotográfica, ¿vale? Que demuestren vuestros recursos fotográficos. Y eso, alguien que ha visto mucha fotografía, considero que ese es mi caso, es fácil de ver, ¿vale? Es fácil de ver si alguien maneja bien una cámara, si alguien sabe manejar bien los parámetros de color, que se sabe mover en blanco y negro, en composición, sabe articular una imagen detrás de otra, todo eso se puede ver. Que nadie se asuste, enviad un portafolio con esa selección. Si no tenéis un único tema, bueno, se pueden enviar imágenes que consideréis que son interesantes de por sí y lo vemos, ¿vale? Pero lo ideal es eso, más que poner una foto de cuando estuve de viaje no sé dónde, una foto de un retrato que hice tal, una foto de comida de tal, una foto de... No, es mejor tener, pues me he ido de viaje a no sé dónde, pues tengo 15 fotos de ese viaje. Quiero hacer o sea, tengo un ensayo sobre, y pueden ser cosas muy simples, ¿no? Sobre el supermercado de mi barrio, sobre el mercado de no sé qué, 15 fotos, porque ahí se ve, o sea, cuando acotamos el campo de juego, por decirlo de alguna manera, es cuando vemos cómo jugamos, ¿vale? Luego, tener unos conocimientos de Adobe a nivel usuario, más o menos porque no se va a explicar en este máster temas como Photoshop, InDesign, Lightroom, todo eso no se explica. Se da por hecho que cada cual tiene un cierto sistema de trabajo de postproducción, ¿vale? Si alguien aquí dice, ostras, pues yo estoy muy pez en Photoshop, te puedes poner las pilas por tu cuenta. A día de hoy, o sea, y yo no tengo ningún problema con eso. A día de hoy hay cantidad de tutoriales, ya sean pagados o en YouTube, donde podemos aprender muchísimas cosas si nos aplicamos y nos ponemos delante del ordenador y le echamos tiempo y ganas, ¿vale? O sea que por esa parte tampoco ningún problema, pero sabed eso, que no se explicará eso en clase y que hay que tener sistemas a día de hoy para saber manejar bien pues, la postproducción digital. Y esto puede sonar como una obviedad, pero no está de más comentarlo que hay que tener un equipo fotográfico propio, ¿vale? No un teléfono móvil puede ser una herramienta de trabajo y no lo pongo, no, o sea, lo tengo clarísimo. Además, yo he hecho un libro a base de fotografías con un teléfono móvil, pero necesitamos tener una cámara que nos permita mover parámetros y que nos permita trabajar en condiciones, ¿vale? O sea que tener eso, un equipo, una cámara de lentes intercambiables y que me permita pues modificar diafragmas, obturadores y saber utilizar todo eso. Tampoco se va a explicar
en el máster. También se da por hecho que tenemos que tener esos conocimientos porque estamos en un nivel de máster y no en un nivel inicial. ¿Cuál es el programa del máster? Vale, primero está dividido en módulos y luego cada módulo se divide en asignaturas. ¿Vale? Los módulos duran en torno a los 3-4 meses y las asignaturas pues son 3-4 semanas. Entonces, el módulo 1 es bases de historia en lenguaje fotográfico documental, empezar por el principio, ¿no? Aprendamos a saber qué es lo que, como os decía antes, ¿no? Si entendemos la fotografía como algo que va evolucionando, es interesante o es necesario, diría, conocer o tener unas nociones de lo que se hizo previamente, ¿no? De dónde venimos, quién ha trabajado sobre esto, qué interrogantes se han planteado a lo largo del tiempo, y eso es muy interesante, y cómo se han ido solucionando y cada cual ha ido buscando soluciones a esos interrogantes a la hora de trabajar. En el módulo 2, el lenguaje documental contemporáneo, aquí sí entramos directamente. La primera parte tiene un punto teórico, que es esta reflexión y lo que os decía, ¿no? Ver y pensar. Y también esta parte también hay una asignatura de empezar a dibujar, ¿no? Empezar a entender que la imagen, sea fotográfica o sea de cualquier tipo, tiene muchas cosas en común y que la fotografía no es algo aparte del mundo de las imágenes, sino es un tipo de construcción de imagen. ¿Vale? Y aquí empezamos a pensar en la fotografía como una manera de representar ideas, conceptos, sentimientos y no solo de captar una realidad instantánea. Luego, en el segundo módulo es el lenguaje documental contemporáneo, ¿no? Y aquí sí empezamos a trabajar fotografía propiamente dicha, con grandes nombres de la fotografía contemporánea, con gente que está desarrollando trabajos contemporáneos muy interesantes. Luego, al hablar de las asignaturas, veréis quiénes son estas personas. Luego hay un tercer módulo que es visibilización y promoción, ¿no? Que es lo que hablaba aquí. Ya no hablamos de fotografía como tal, sino de herramientas, ¿cómo decirlo?, extrafotográficas, pero que no dejan de ser fotografía, para conocer mejor cuál es nuestro posicionamiento, cuáles son nuestras herramientas de trabajo y cómo podemos promocionarlas y distinguirnos. Y por último, el proyecto final de máster, ¿vale? Que es lo que os decía, acabar, y este sí dura casi 3 meses, este módulo, y es acabar generando un cuerpo de trabajo que es ese pasaporte, ese proyecto final para salir, como es la puerta de salida y la puerta del máster y la puerta de entrada al mundo laboral, al mundo laboral de la fotografía. Vale, pues por asignaturas, si divido el primer módulo, historia del lenguaje fotográfico documental, una primera sesión introductoria que hago yo, explicando un poco, pues bueno, pues todo el mundo presentándose y hablando de la estructura del curso y cómo va a funcionar todo. Luego Jon Uriarte es quien da la parte esta de historia, ¿no? Desde el fotoperiodismo del siglo XIX hasta este nuevo documentalismo del siglo XXI. Jon Uriarte es sin duda la persona que yo conozco, y conozco mucha gente que trabaja en el campo de la fotografía, por suerte grandes amistades dentro del sector, pues Jon es la persona que más fotografía conoce y tiene una capacidad memorística envidiable. Y bueno, para que os hagáis una idea, a día de hoy es Digital Curator en la Photographers Gallery en Londres, ¿no? Esa es su posición, con lo cual él tiene una perspectiva, un punto de vista, ¿no? sobre el sector y sobre la fotografía verdaderamente privilegiado, porque es quien está viendo lo que está pasando casi en tiempo real, lo más nuevo de la fotografía, ¿no? Y al mismo tiempo pues tiene todo este conocimiento histórico. Y con él su forma de trabajo, que fue una propuesta suya, ¿no? Cuando empezamos todo esto, que era, bueno, pasar una serie de textos y vídeos y luego se comentan en clase, y son esas dudas que os digo, ¿no? O sea, él nos va a dar una teoría pura y dura, no será una clase unilateral como está siendo esta. Esto, de hecho, no es lo habitual o lo deseable en una clase para mí de fotografía. Entonces, yo lo que hará es eso, es daros una serie de textos, vídeos para ver previamente y luego hablar y discutir sobre ellos en clase, ¿no? Y de esa manera vais viendo historia de la fotografía, pero sin que se os tenga que dar pues toda esta chapa
teórica, ¿no? Sino que la teoría cada cual en su casa la trabaja y luego en clase se pone en común y se discute. Y luego Manuel Moranta, que Manuel Moranta es, bueno, muchas cosas como todo el mundo que está en este máster, como todo el profesorado, pero la parte que más me interesaba es la parte que él tiene como de ilustrador y de conseguir a través del dibujo, pues eso, expresar ideas, expresar conceptos muy potentes con imágenes muy sencillas, ¿no? Y que pensemos y os trae una serie de ejercicios para pensar la fotografía desde ese lugar, ¿no? Desde el lugar de la construcción de ilustración. El segundo módulo, el lenguaje documental contemporáneo, y aquí sí la parte fotográfica 100%, ¿no? Y aquí ya sí se os ponen ejercicios fotográficos. El ritmo de trabajo es semanal, hay clase un día a la semana y se hace un encargo. La primera semana tal vez no, pero a partir de la segunda se hace un encargo que se va revisando durante las siguientes 3 semanas y acaba siendo un único trabajo que se trabaja durante ese tiempo, ¿vale? Entonces, Bego Antón, ella es de la parte de retrato fotográfico, estas, bueno, todas las personas que hay aquí son esas mejores mentes de las que yo hablaba, pero en el caso fotográfico yo tenía muy claro que cada cual tiene ha desarrollado unas capacidades, unas cualidades, porque su trabajo así se lo ha ido pidiendo, ¿no? Entonces, en el caso de Bego Antón, por ejemplo, que trabaja el documental contemporáneo y es lo que decía, un exponente muy reconocido, pero para mí el gran éxito de Bego o su capacidad especial es el retrato, ¿no? Es cómo ella consigue acercarse a las personas y cómo a través de contar la historia de determinadas personas acaba contando historias universales. Entonces, por eso la parte de retrato me pareció interesante que Bego trabajase eso. John Cazenave él ha trabajado de una forma muy extensa la idea de territorio, ¿no? Y la idea de territorio, en este caso hablamos fotográficamente, pero desde una visión, y así empezó él, ¿no? Pues entendiendo el territorio como algo muy geográfico y evolucionándolo hasta algo completamente abstracto, casi diré, o a nivel muy, sí, muy conceptual, ¿no? Con lo cual la idea de territorio se trabaja, él os explica en cada caso, el profesorado os explica su forma de trabajo y se os da un ejercicio a realizar en esas coordenadas, ¿no? Ricardo Cases es nuevo reporterismo, ¿no? Que es alguien que, porque hablamos del fotoperiodismo, Ricardo es para mí un gran ejemplo de alguien que trabajaba en prensa y era seguramente bueno, pues uno de los mejores fotógrafos de prensa del momento, hace 20 años, sí, más o menos, 15 años, y luego pues con la crisis de los medios y de los medios impresos se tuvo que reformular, se tuvo que reinventar, pero sin dejar de ser ese reportero, ¿no? Sigue siendo un reportero, pero de otro tipo o con un lenguaje muy personal, muy particular y otro tipo de historias que a lo mejor no son tan noticiables, no son más cotidianas, pero él consigue que sean interesantes. Luego la Abril dando nuevas narrativas documentales, ¿no? Lo que es muy interesante de todo el trabajo de Laia y es lo que bueno, pues lo que yo le pedí y lo que ella aporta al máster es que es alguien que es capaz de contar historias a través de las imágenes, pero no solo, ¿no? Sino a través de los textos, a través de los objetos, a través de las puestas en sala y de cómo ella estructura sus trabajos para acabar transmitiendo esos mensajes, ¿no? Y esas son esas nuevas narrativas. Ya no es solo es fotografía, sino que va más allá. Y luego Rita Puigserra con documental íntimo, ¿no? Rita es una fotógrafa, bueno, pues, que tiene gran reconocimiento, tiene mucho trabajo, podríamos decir, publicitario, comercial, pero como ella empezó y como ella se ha desarrollado, se ha hecho un nombre, ha sido tratando temas muy íntimos, muy personales a través de la fotografía, ¿no? Y a mí me parece muy interesante eso, que no hace falta a lo mejor irse a otra punta del mundo para hacer un gran trabajo, sino conocer muy de cerca lo que a ti te pasa, lo que tú tienes en casa, pues, de alguna manera, y explicarlo de una forma que acaba siendo también universal e interesante para todo el mundo. Tercer módulo, visibilización y promoción, lo que os decía, ¿no? Cómo mover nuestro trabajo. Aquí tenemos a Eren Sarasevi, que es director de arte, además de ser fotógrafo, pero es alguien que tiene un pie en la fotografía y un pie en la dirección de arte en el mundo publicitario, o sea que tiene mucho conocimiento a la hora de hacer ese empaquetado del que hablábamos, ¿no? De cómo presentar proyectos, cómo darles forma
y cómo conceptualizar a lo mejor una serie de fotos que a priori no parece tan interesante, pues acabar de darle sentido e interés a todo eso. Mireia Martínez es especialista en marca personal y a mí es, bueno, pues también una de las asignaturas que me parece que es muy clave, ¿no? Porque a través de estudiarnos como marca personal y de saber buscar cuáles son nuestras capacidades, nuestras cualidades a nivel creativo fotográfico, podemos luego comunicar eso y ponerlo a nuestro servicio, ¿no? Y saber distinguir mejor qué tipo de proyectos hacemos. Luego está Pollo Barba, que lleva redes sociales, ¿no? Y es ese altavoz visual que tenemos a nuestro alcance a día de hoy, ¿no? Y que nos permite que la gente conozca nuestro trabajo, que se mueva, se vea y hacerlo interesante para un público que, bueno, que es todo el mundo, que está, bueno, pues mirando una pantalla en sus ratos libres o no tan libres. Y por último, Yago Barreiro, ¿no? La idea de creación de una web personal. Yago es diseñador, pero ha trabajado muchísimo con fotógrafos y bueno, mi idea inicial, yo siempre soy como muy optimista con los tiempos, era que acabásemos con todo ese material. Si os dais cuenta, hay como una evolución en todo el programa, ¿vale? Empezamos lo que es el esquema que os he puesto antes, ¿no? Estamos siguiendo eso, pues pensando la parte teórica, viendo y pensando, ¿no? La parte teórica y la parte pues, de la ilustración. Luego disparamos y editamos generando un cuerpo de trabajo y aquí estamos en una fase de darle forma a eso, el empaquetado de todo eso. Entonces, la web para mí era como una herramienta muy potente y necesaria, pero claro, cuando diseñamos el programa, él la base me dijeron, sí, pero hacerse una web personal es otro máster de un año entero, ¿no? Y es cierto, hacerse una web personal es muchísimo trabajo, o sea, hay que aclarar muchas cosas y trabajar mucho, con lo cual lo que hace Yago es daros las pautas necesarias para trabajar a nivel de diseño, lo que es generar un buen portafolio, ¿no? Cómo estructurarlo, cómo armarlo, cómo presentar esos PDFs, esos portafolios, y es el paso previo a luego generar una web, ¿no? Pues pensar en tipografías, pensar en tamaños de imágenes, pensar en colores, y él os da unas pautas y explica cómo hacer todo eso y hacer buenas presentaciones de nuestro trabajo. Y ya llegamos al último bloque, ¿vale? Al último módulo, que es el de proyecto final de máster, que aquí es, bueno, pues yo soy la persona que os acompaña, diré, iba a decir que lo tutoriza, pero tampoco me gusta decirlo en esos términos, que os acompaña en el proceso de crear ese portfolio final del que veníamos hablando, ¿no? Y de alguna manera pensar, disparar, crear, comunicar. Aquí se pone en marcha todo lo que habéis, porque es la fase final del máster, lo que os decía, pues casi 3 meses, y se pone en marcha pues todo lo que hemos aprendido durante el máster. Siempre para mí el plan docente o un buen programa docente es el que va sumando capas, ¿no? y capacidades, ¿vale? Se van adquiriendo competencias que se van manifestando en un bloque tras de otros. Es decir, que no son cosas inconexas. Lo que hayáis hecho en la clase de Ricardo, pues luego aparecerá o servirá para trabajar en la clase de Eren, en la clase de dirección de arte o en la clase de Yago a la hora de hacer un diseño o a la hora de generar un proyecto final, ¿vale? O sea que vamos sumando cosas y se van, sí, pues eso, acumulando los conocimientos y esa es la forma de trabajar. Y ya para acabar os paso una serie de secuencias de imágenes de alumnado, ¿vale? Este es un proyecto, por ejemplo, Blanca Martínez, un proyecto que se llama Conos, ¿no? Para las narrativas documentales de Laia Abril. Y el ejercicio que Laia propone es hacer una fotonovela, ¿vale? En el sentido de generar un texto que luego vamos a buscar imágenes para complementar, y es una estrategia de trabajo, que no es disparar y tal, sino es pensemos, escribamos y luego generemos las imágenes o en paralelo, ¿no? No, o sea, no hace falta que leamos todo, pero para que veáis un poco la forma de generar eso, pues otro tipo de narrativas, ¿no? Y buscar pues cómo a través de la maquetación, la puesta en página de las imágenes, cómo se generan ritmos, cómo los textos, las imágenes se van complementando. Y ver un poco eso.
Este es otro proyecto de Arnau Elías, ¿no? Y el proyecto se llama Llar, que significa hogar en catalán, ¿no? Y es documental íntimo impartido por Rita Puigserra y es lo que os decía, ¿no? Buscar en lo cotidiano, en lo que tenemos cerca, historias que contar. Entonces, pues Arnau cuenta un poco el entorno de su hogar a través de estas fotografías. Vemos también, ¿no?, que la puesta en página, los tamaños de imagen, las relaciones que se generan entre las imágenes, hay toda una voluntad, que no son fotos una a una, sino es ese tipo de cosas las que van generando un ritmo y un desarrollo narrativo del trabajo. Y este también es de Arnau Elías, es su proyecto final, ¿vale? Es un trabajo que se llama Respawn, que es era hacer una documentación de gente que se dedica a jugar a juegos de guerra con armas que disparan pintura, ¿no? Con balas de pintura, pero sí que todo el outfit, dijésemos, toda la ropa, las armas, los complementos están basados o son reales, diría, están basados, ¿no?, exceptuando las armas que disparan pintura, pero que también están construidas al detalle. El resto de equipo es equipo real militar, ¿no? Y es toda una reflexión acerca de los juegos de guerra, ¿no?, y de una cosa que a nivel contemporáneo, bueno, pues lo que se llama la gamificación, el hecho de que todo se convierte en juego, ¿no? Hasta el matar, hasta la guerra, es capaces, o la sociedad contemporánea nos permitimos convertir en juego hasta eso, ¿no? Entonces lo que él hizo fue ir a lugares donde hay gente que practica este tipo de juegos, exponerles todo el proyecto y la idea de fotografiarlos en estudio tomando como base la fotografía clásica militar, ¿no? Y él hizo toda una investigación también acerca de los retratos militares, cómo se presentan históricamente y actualmente, fotográficamente, el estamento militar. Luego también hizo una serie de detalles, claro, todos estos son juguetes, pero que son réplicas hiperreales de las armas. O sea, la única diferencia es que unas matan y estas no, pero visualmente es exactamente lo mismo. Y este es un último proyecto que acaba en formato audiovisual, pero que no os lo pongo porque vamos viendo tiempo y tampoco van a alargar mucho, pero que es de Montse Puig y es un proyecto hecho en el Zoo de Barcelona, fotografiando la cautividad de los animales del zoo y transmitiendo a través del formato audiovisual lo que es la música y el montaje, esa sensación de claustrofobia, ¿no? y del abuso del humano sobre el animal, ¿no? Y se ve claramente en los dos, ¿no? Entonces, para que os hagáis una idea de tipos de proyecto. Y por último, para acabar, os dejo aquí nada, las páginas web del profesorado. No está todo, pero casi todo. Y os animo a que busquéis, a que googleéis esta gente si no la conocéis, porque realmente, bueno, pues sus trabajos, sus páginas, están en sus páginas web muy bien articulados, son muy interesantes, ¿vale?